In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Muy buenos días, mis queridos hermanos del Cristo, en este 11º domingo, después de Pentecostés, según la liturgia tradicional. La palabra de Dios nos invita a volver a las raíces de nuestra fe, a proclamarla sin miedo, y no podemos proclamarla si no sabemos escucharla. En esta misa pedimos por todos los sacerdotes en el mundo que valientemente están dando testimonio de la fe y de la tradición de la Iglesia de Cristo, su esposa santa e inmaculada, no porque esté compuesta de hombres santos e inmaculados, sino porque el Señor la santifica con su sangre, es decir, con los sacramentos, frutos de su pasión redentora. Pedimos por el padre Paulo Dornels, por el padre don Alessandro María Minutela, por don Enrico Bernasconi. También saludo a mis amigos de Italia, a Mariela, a Daniela. Pedimos por el fray Alexis Buñolo, y también quiero pedir en esta Santa Misa por todos los feligreses que fueron de mi última parroquia en mi país, Santa Marianita del Arenal, de la ciudad de Cuenca, especialmente, y agradeciéndoles a Marco Vintimilla, a su esposa doña Mónica Patricia, a sus hijos Evelyn y Marco Antonio, y a todos los hermanos y hermanas de la parroquia de Santa Marianita del Arenal, Nancy, Blanca Angélica, José, Marco Barros y todos aquellos, incluso aquellos que me hicieron sufrir. Pues bien, queridos hermanos, en la primera lectura tomada de la carta o de la epístola primera de San Pablo a los Corintios, el apóstol nos anuncia lo que se conoce como el querigma. Es decir, ¿qué significa querigma? El querigma es el núcleo, el corazón mismo de nuestra fe, el corazón mismo del plan de la salvación de Dios. Y este no es otro que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Murió por nuestros pecados, pro peccata nostra. Hoy la nueva teología, que parece tener más de intelectualismo y de culturalismo que de verdadera inspiración católica, ya no habla de pecado, habla de heridas y de fragilidades, como si el hombre fuera únicamente víctima del mal y no cómplice del mal, que esto es el pecado. La complicidad con el mal es la que nos lleva al pecado. Y el pecado hiere y debilita nuestra vida espiritual y nuestra vida corporal incluso. Y en ese sentido, los pecados traen como consecuencias heridas y fragilidades. Porque si Cristo no murió por nuestros pecados, su pasión y su resurrección serían totalmente absurdas, no tendrían sentido. Pero Cristo murió por nuestros pecados, y el pecado implica siempre una libre elección del ser humano, y por tanto una complicidad con el tentador, con el demonio, con el mundo
con las pasiones y con las concupiscencias. Así es que llamemos a las cosas por su nombre y no caigamos en la moda actual de cubrir de eufemismos aquellas realidades que quizás nos disgustan porque hieren a la sensibilidad actual. Hoy padecemos una demofobia. Es decir, tenemos miedo a la gente, a las masas o a lo que pueda decir los demás sobre nosotros. Y por ese miedo ocultamos cobardemente la verdad, no anunciamos el Evangelio y callamos la salvación que Cristo nos ofrece. Todos somos pecadores. Como dice el Salmo, no hay en esta tierra ni uno, ni siquiera uno que obre el bien. Todos están extraviados. Dice el necio dentro de sí mismo, no existe Dios. ¿Y cuántos de nosotros que nos llamamos católicos, aunque proclamemos con los labios, de labios para afuera, que existe Dios, con nuestra conducta, con nuestro comportamiento, con nuestro orgullo y nuestra soberbia, con nuestra envidia y nuestro egoísmo, lo estamos negando? Lo estamos negando. Vivimos como si Dios no existiera, aunque proclamemos ante los demás nuestra fe. Eso es lo que se llama el ateísmo práctico de los cristianos, de los católicos, que creen una horita durante la semana, pero el resto de la semana viven como si Dios no existiera, atrapados y fascinados por las seducciones del mundo, del demonio, de la carne, de las concupiscencias, y con las nuevas idolatrías, esperando la salvación de una sustancia que todavía no está científicamente verificada y que se nos quiere inocular en nuestro cuerpo. Y una salvación para una vida terrena y fugaz, olvidándonos de nuestro interés y compromiso por la única y verdadera salvación, la salvación eterna. ¿Qué significan 10 años, 5 años, 20 años o 100 años de felicidad en este mundo? Son nada ante la felicidad eterna para la que Dios nos destinó y a la que constantemente estamos poniendo en peligro por nuestra indolencia, porque somos sordos y mudos espiritualmente, como el personaje del Evangelio. Nuestra vanidad, nuestra devoción superficial y maquillada, nuestras prácticas religiosas. El Señor atraviesa el territorio de Tiro, pasa por Sidón hacia el de Galilea y en el trayecto que le pusiera la mano sobre él para curarlo. Y apartándolo de la gente, apartándolo de la multitud. Si queremos ser curados y sanados por Cristo, debemos apartarnos del mundo ciertos momentos. Debemos entrar en la soledad en la que estamos presentes ante Dios, ante Jesucristo. No podemos ser curados ni sanados mientras vivimos con la mundanidad dentro de nosotros. Tenemos que apartarnos de la multitud, dejarnos apartar del mundo. Lo hizo Jesús con el sordo mudo. Y poniéndole los dedos en los oídos y tocando con su saliva la lengua del mudo. Esto es un signo de la encarnación, de que Dios nos salva a través de la materia. Aquí también está parte de la base de la teología sacramental, en la que usamos signos materiales que nos confieren la gracia invisible de la salvación. Y entonces el sordo mudo recupera el oído y comienza a hablar correctamente.
Y Jesús recomendaba: no contéis, no divulguéis lo que he hecho, porque Jesús tenía recelo. A Jesús no le gustaban los entusiasmos de la multitud, porque sabía que los entusiasmos de la multitud, pensemos en ciertas manifestaciones carismáticas o del nuevo pentecostalismo católico, emociones multitudinarias que a veces son fruto de un dinamismo más bien psicológico y de autosugestión que de una verdadera acción del Espíritu Santo. Pensemos en tanta masificación de la piedad y la religión en diversas ocasiones. Necesitamos ser apartados de la multitud para dejarnos curar por Cristo. Y entonces se abrirán nuestros oídos hacia la palabra de Dios. Cuán huérfanos y ayunos estamos de la palabra de Dios. Y cuán curiosos y noveleros de aquellos que dicen recibir palabras de Dios, palabras del cielo. El gran doctor de la Iglesia, San Juan de la Cruz, carmelita, colaborador de Santa Teresa de Jesús en la Reforma del Carmelo en el siglo XVI, escribe: una sola palabra ha pronunciado el Padre desde toda la eternidad, y la ha pronunciado en eterno silencio, y en silencio esta palabra debe ser oída del alma. Ay, si recuperásemos y descubriésemos el valor del silencio para nuestra vida espiritual. Mucha verborrea en nuestra vida cristiana. Y entonces si hemos oído, porque oír en la Escritura, escuchar, significa practicar, poner en práctica la palabra, vivir la palabra. Solamente ahí estamos en condiciones de proclamarla con autoridad, suscitando la convicción y la conversión en nuestros hermanos. Esto es lo que necesitamos hoy. No podemos quedarnos paralizados como la mujer de Lot, que se convirtió en estatua de sal ante la destrucción de Sodoma y Gomorra. No podemos quedar paralizados ante las desgracias que los profetas o pseudoprofetas de hoy nos anuncian. Y morbosamente, casi patológicamente, hablamos solo de esas desgracias, y quedamos paralizados. Y la palabra de Dios pierde eficacia en nosotros. Y nuestros oídos se vuelven a cerrar. Y nuestra boca se vuelve muda. Porque vueltos hacia el pasado, vueltos hacia los falsos profetas, los falsos místicos, no escuchamos aquella única palabra con mayúscula que nos salva, que es vida, luz, camino y verdad, que es Cristo nuestro Señor. Nunca como hoy en estos tiempos tan atroces para el mundo y para la humanidad, para vencer, para que el nuevo orden mundial fracase en sus planes, necesitamos volver a la palabra, a la sencillez, al silencio, a la confianza absoluta y cerrar el oído a tantas voces extrañas para escuchar la voz del amado, la voz del esposo del alma, la voz del Redentor, Cristo nuestro Señor, como la escuchó aquella mujer de Nazaret, la Santísima Virgen María. Y porque la escuchó,
y la vivió, mereció concebir esta palabra en su vientre inmaculado. Que ella nos asista y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.